nadie nos va a parar. Sin Control Podcast, aquí se dice lar. Sin Control Podcast, aquí se dice la verdad. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Riendo y tirando lo que nadie quiere soltar. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Sin filtro, sin miedo, venimos a hablar. Riendo y tirando lo que nadie quiere soltar. Control Podcast sin miedo. Hola Nino, ¿cómo estás? Bien, usted. Para empezar, vamos a comenzar esta pequeña entrevista preguntándote, por ejemplo, ¿cómo era tu vida en Cuba antes de 1994? Bueno, mi vida era luchando para subsistir con un hijo que tenía chiquito y eso, y trabajando en la calle, tratando de mantenerme con lo poco que había en ese entonces. Ok, Está bien. ok. Un día normal para ti, ¿cómo era en Cuba? Trabajando, luchando como todo un cubano, buscando el diario para mantener un hogar. Te levantabas por la mañana a ver cómo llevabas algo para tu casa, luchando, trabajando, manejando un camión, yendo para el campo, para casa de la familia, buscando comida para llevar para mis hijos, para La Habana, tú sabes, para donde yo vivía. Y entonces, nada, luchando ahí hasta que hubiera algo para subsistir, negociando esto, vendiendo lo otro, y así el tiempo entero. Sí, en 1994, aparte de todos los años han sido duros en Cuba, pero en 1994 es un año bien marcado. Exacto. Salidas grandes de Cuba a Estados Unidos, muchas personas saliendo en balsa, en lancha. Y en ese año de 1994, ¿qué cambió en tu vida que tú tomaste la decisión drástica de, por así decirlo, arriesgar tu vida en una salida sin saber cómo iba a suceder, sin saber si ibas a llegar o no a este país? Bueno, yo decidí, ya no había otra solución, si era vivir o morirte en el mar o seguir por por un beneficio para mi familia y para mí, a ver cómo yo lo iba a hacer, y decidí tirarme al mar y llegar a los Estados Unidos, pero llegué a la base de Guantánamo. Ok, antes de llegar a este punto, porque ese punto es bien interesante, ¿cuándo te surgió por primera vez la idea de salir de Cuba en el año 1994? ¿Cuándo tú dijiste, este es el momento porque ya aquí no hay otra solución? Una lancha, y decidí irme desde Cuba porque ya no aguantaba más, hacer una balsa de tanque, hacer una comida para subsistir, para mi hijo, para todo eso. Dije, me tengo que ir porque ya no aguanto más. Y ya la policía, las cosas que habían en Cuba, no te dejaban hacer solamente nada, tú sabes. Y ya estaba muy marcada la gente para hacer un negocio, para comer, para todo, era un problema. Y decidí ya irme nos montamos en una lancha. Una lancha no, es algo de balsa, hecha de tanque, por espuma, y ya, y salimos, le pusimos un motor que por cierto nunca sirvió. Cuando llegamos al mar, éramos 17 personas dentro de una balsa, que no sabíamos el grado de peligrosidad, tanta gente adentro de una balsa, niños y todo. Así mismo. ¿Esta idea se la compartiste a alguien en el momento que tú dijiste, me voy y voy a comentársela a alguien o para que te ayudara o para que saliera? Bueno, yo comenté eso nada más
con mi hermano y, ¿sabes? Y mi hermano con la familia más o menos a llegar y me dijeron que eso era una locura y yo le dije, bueno, alguien tiene que romper El hielo. el hielo y irnos, tú sabes, salir adelante. Y eso fue lo Eso que te iba a hice. preguntar, ¿qué te dijo tu familia? Por ejemplo, tu mamá, eso, pues es una locura, ¿cómo tú te vas a arriesgar? No sabes si vas a llegar. Me imagino que muchos comentarios que podían quizás quitarte la idea, pero ya tú tenías la idea sembrada, decidido a salir por un futuro para tu familia. No, yo sí, mi familia me dijeron, no, es un hecho, cogí los teléfonos más o menos de la familia que vivía aquí en Miami y eso, y salí y dije, no me voy. Salí y ya me monté en un camión con la embarcación. Ya yo había tenido varios intentos ya para venir y me habían cogido y esas cosas, y el último fue ese, ¿entiendes? Y salí Oh, y ah, qué bien. Cuando preparan el viaje, lo organizan en un lugar específico. O yo vine también en lancha, por ejemplo, yo tuve que ir hasta un lugar específico donde me iban a recoger. Y Sí, yo todo yo también. sé que se prepara como muy secreto, porque Yo por también. supuesto, y tú también sí, se prepara todo muy en secreto. No a todo el mundo se le puede contar. Por eso también decidimos principalmente contárselos a los más allegados, como es la familia, porque es donde, en lo que uno confía. bueno, yo no le conté a la familia donde yo tenía nada, ni donde yo la armé. Yo la armé con unos amigos míos, pusimos un dinero todo el mundo y, y armamos eso. A mí me tocó comprar el motor, otro la chapa, otro el poliespuma, y entonces nos llevamos para un patio en Cuba que era, se llama, un reparto que se llama El Juanelo, como Jacomino, y ahí San de Parón y armamos eso, y entonces después nos montamos en un camión grande, como de caña, así, que las paradas grandes, y lo montamos y ese día fuimos para Cojima y lo tiramos por la noche, como a las 10 de la noche por ahí. Y Sí, nos de tiramos. noche. Sí. Sí, como que entre todos se compartieron, cada uno tenía una Sí, una tarea carrera. específica para cooperar todo el mundo en lo que era Sí, la cuestión del viaje. sí, porque todo valía, la chapa, el polepuma, el pegamento, la gasolina, el petróleo, porque era un motor de petróleo. Y todo, tú ¿sabes? Para llevar la comida que llevamos, que por cierto, se mojó toda, pero lo que más nos quedó fue el limón, para no deshidratar. Pero todo lo demás se mojó, tú sabes, porque pasamos mucho un mal tiempo que nos cogió en el Golfo. Pero Sí. bueno. Golfo, una parte peligrosa. ¿Y cómo Ajá. era la dinámica entre el grupo? ¿Era un grupo que todo el mundo se ponía de acuerdo? ¿No habían como que no, eso no, no vamos a hacer No, no, esto? no, ¿Había una no, no, dinámica que todo no, el mundo no. cooperaba y todo el Había mundo gente que, estaba positivo en esta preparación? no, todo estaba positivo, pero había gente que sí, otros que quién iba, quién no iba, y eso, pero en el momento de irnos aparecieron gente que no estaban en el grupo, hicieron asaltar la lancha, hasta más vinieron gente en la oscuridad, una mujer con unos niños, con una niña chiquitica que yo la monté, pero el marido se quedó, otra gente que yo decía, ¿quién está remando? Y eran otros hombres, porque hubo problemas cuando bajamos la lancha, nos estaban esperando como para quitarnos la balsa, todo fue un problema. Hasta que, bueno, se montó todo el que venía, que estaba en el grupo, pero hubo gente de más que se montaron, como 5 gente de más o 6 de más. Venían 4 Wow. niños y como 3 mujeres, 3 o 4 Que eso mujeres. es algo peligroso también porque eso es la lancha es algo que uno prepara para un peso como específico, no pueden ir Exacto, más porque se exacto, puede, exacto. cuando llegan, por ejemplo, a aguas ya más profundas, puede virarse. No, cuando llegamos a un momento que salimos mal abiertos, que teníamos como una linterna así y que estaba la luna, digo, ven acá, ¿y quiénes son esta gente que están aquí? Y ya, no se podía tirar para el agua a la gente porque es inhumano. Y ay, seguimos con ellos para allá, pero ya el motor como a las 4 o 5 millas o más, casi saliendo a las 12 millas,
tuvimos que botar el motor porque el motor se apagó y ya no quería arrancar. Y a esa hora, con unas llaves que habían ahí, lo desconectamos y lo tiramos para el mar. Wow. Sí, imagínate, era un momento como todo el mundo quiere irse y el que se entera quiere aprovechar la oportunidad, Exacto, sea lo exacto. que sea. Ajá, pero En algún momento, lo peor de esto era cuando tú llegabas allá a las 12 millas y eso era la gente vomitando, cómo tú ibas a remar, los tiburones, eh, mujeres que tenían la menstruación y salía la sangre para atrás y nosotros no sabíamos por qué estaban los tiburones debajo. Y entonces era algo así que estaba pasando y veíamos, tuvimos que echar del petróleo que quedó en la embarcación, que era con unos litros de leche, de lo que tenían, que lo que había en ese momento en Cuba, tiramos petróleo alrededor de la balsa para poder llegar. me imagino que eso haya sido uno de los momentos más difíciles en ese viaje. Ese momento donde ustedes dicen, si esto se vira, ahí nos están esperando esos animalitos para hacer comida fresca para No, ellos. lo que más impresionó después que se acabó el mal tiempo, que las olas eran de 4 o 5 pies en el Golfo, que nos cogió Coño. de la fecha que me fui, como al otro día por la madrugada, las olas eran de 4 o 5 metros, que se calmó el tiempo de ahí por la mañana, veo como un coco que viene flotando, sí, y yo digo, mira, viene alguien flotando, porque habían balsas que ya estaban vacías, de gente que se habían ahogado. Y Oh, cuando wow. ya era un mulato, que ya le habían comido los labios, Oh. las orejas, la parte de aquí de la nariz, y venía como una cruz flotando. Y la gente, oye, mira, ahí viene un coco o algo, y era la cabeza del mulato que venía, Oh, una gente de color así, pero ya los delfines lo estaban empujando, pero se lo estaban comiendo los pescados, sí, la parte de esta suave de la nariz y estas cosas. Y eso fue algo impresionante en la vida de uno, pues eso que ha pasado tantos años y se le queda a uno en la mente se le queda a uno. como un No, camión, como un camión de en hecho, tú nos Cuba estás haciendo la historia y de verdad, hay como un pequeño delay. mira, como que hay en Cuba hay un camión que se llama Mar 500, que es un camión ruso, y yo vi en medio del mar, el camión lo habían hecho una lancha y estaba lleno de gente flotando en la cabina del camión. Y yo decía, ¿y qué pasa ahí? Y que en así se veía cuando estaba amaneciendo. Y, eh, y los americanos volaron el camión ese, porque ya estaban la gente muerta adentro. Lo- la gente que estaba rescatando a los cubanos y eso, lo volaron, pero eran demasiada gente que estaban ahogadas en el mar. Gente que lloraban, que se murió la mamá, que se murió el hermano, que se murió el hijo, que le fueron de las manos. Fue algo que mucha gente se enfermaron de los nervios y hay gente que todavía tiene las secuelas esas de lo que pasamos y lo que la gente todavía queda en su memoria, ¿me entiendes? Sí. Y es Sí, algo mira duro. cuántos años han pasado y tú recuerdas tal cual esos momentos. Eso No, no, se yo sí quedó lo ahí. recuerdo todo, 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 todo. Después cuando nos montaron en el barco que se llamaba La Piraña, no se me olvida más nunca, que tenía una piraña así pintada, que por cierto íbamos para la base íbamos para los Estados Unidos ya, pues, porque a mí me recogieron a las 75 millas llegando aquí y el barco del ejército americano nos recogió de la guardacosta y nos iba a llevar para aquí, para Cayo Hueso, pero Clinton habló esa hora a la 1 de la tarde y nos viraron para atrás, para la base Guantánamo, que fuimos las primeras personas que entramos a la base Guantánamo porque no había nadie. Empezaron movimientos de capas y eso, y hasta, por cierto, nos pusieron en un campamento que se llamaba Campamento Alfa, que era el primer campamento que entró a la base, que era de los guardias. Sacaron a los guardias de ahí, que era de madera, con agua caliente y todo eso.
que no había capa. Nosotros nunca nos pusieron en campa hasta cierto momento, tú sabes. Nos pusieron en una capa. Pero todo fue, cuando llegamos, era un trauma, tú sabes, y cómo comíamos, cómo tomábamos agua, tú sabes, mucho de eso. Conmigo venía un niño que se llama Alfredo, pero no, parece que la mamá se llama Teresa. Yo lo cogí y empecé a darle limón. Lo partía con la boca porque los limones no estaban picados, porque ya la comida se había mojado. Y yo le daba limón para que no se deshidrataba. Después no lo he visto más porque estaban en la base de Guantánamo, ellos vinieron para acá como madre soltera con su hijo y eso, pero la mujer se llama Teresa, la mamá, y eso, pero paseamos mucho. Tuve 14 meses en la base de Guantánamo, trabajé ahí en la base Wow. de Guantánamo también. Estuve 14 trabajando meses en la base naval de Guantánamo. 14 meses, estuve 14 o 16 meses, no me acuerdo bien, y estuve trabajando me sacaron a trabajar, me gané hasta diplomas ahí de buen comportamiento, trabajé en un hotel, en una discoteca como un bar que eran de los guardias, que se llamaba Vista al Mar. Y nos sacaban a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde nos traían para atrás. Y así estuve ahí, me celebraron hasta el cumpleaños mío ahí. Y todo, tú sabes, bien ahí hasta que llegó la fecha de salir para acá. Y de ahí de la base naval te trajeron directo para acá, para Estados Unidos. Sí, sí, sí. Para la base aérea de Jonte. Ahí trajeron donde Wow. estaban los balseros, donde estaba la familia y ya. Me Wow, estaban ese momento recibiendo. me imagino que debe haber sido emocionante, porque después de una travesía, ver personas fallecidas, ver personas que se los estaban comiendo los peces y pasar todo eso que me cuentas, 16 o 12 meses en la base naval de Guantánamo. Quizás en la base naval de Guantánamo ni con comodidades, porque eso era como un No, campamento, me no, imagino que en ahí aquellos no tiempos, había ¿no? comodidades, todo el mundo durmiendo en catre. Pero bueno, eh, si tú tenías un propósito, estaba en la base de Guantánamo, tenías que seguir. Tú sabes, a dormir en el catre, los mosquitos te comían, la comida. No se pueden quejar la gente porque la comida, tú no viniste por una cosa de comida, ni de frijoles, ni de arroz. Tú viniste porque ya no aguantabas más el régimen comunista, porque tú no aguantabas más el régimen que tus hijos estuvieran pasando trabajo, que tu familia, todas esas cosas, tú sabes. Porque la gente después se pone que no, tú viniste porque tú eras como un emigrante económico que era de comida y eso. Yo no vine por eso solamente. Yo vine porque los ideales míos no eran así. Yo nunca estuve de acuerdo con el gobierno, yo no estuve de acuerdo con nada de esas cosas, con nada de esas cosas. Sí, sí. Lo que todos sabemos que es muy difícil hacer cualquier cosa. Hacer cualquier Exacto. cosa en Cuba en el 94, en el 2000, ahora es muy difícil, eso lo sabemos. Y es Ajá. verdad, no vas a llegar a un lugar donde la cosa no estaba más mala que ya lo que tú estabas pasando en Cuba. No, 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 y te atendían bien, los americanos te atendían bien, buena medicina, te llevaban al médico, te llevaban hasta al dentista. Tú sabes, muchos niños nacieron ahí, de madres que Wow, venían en estado y nacieron ahí y los atendieron a todo el mundo. Eso sí hay que elogiarlo. Mucha gente que querían hacer cosas indebidas en la base de Guantánamo y yo estuve en contra de eso y dije, ¿y por qué no lo hicieron? O era gente infiltrada del gobierno cubano. ¿Por qué no lo hicieron en Cuba? Van a hacerlo aquí donde te están apoyando, donde te están dando un apoyo, tú sabes. Yo lo veía eso mal, tú sabes, veía una es cosa verdad, que no era lógica, tú sabes. es No, vamos a verdad. hacer una huelga, ¿y por qué no lo hiciste en Cuba? No voy a hacer esto, ¿por qué no lo hiciste en Cuba? Aquí que te están dando de todo, porque en sí, la mejor medicina, tremenda atención. Sí, estabas en una capa, estaba eso, porque te daban todos los beneficios y te atendieron como persona. Y te atendieron y eran militares que que era el Army, tú sabes. Estaban hechos para el ejército, no para lidiar con niños, con mujeres, con personas de distintos caracteres, ¿sabes?
y había personas ahí que no tienen el mismo carácter. Mucha gente se enfermaron de los nervios. Hombres que lloraban por su hermano, como yo, que mi hermano vino aparte y yo no sabía si mi hermano se me había muerto en la travesía. Y yo salía a buscar a mi hermano por todos los campamentos, hasta que lo encontré y me dijeron, no, tu hermano se fue para Panamá, pero yo sabía que estaba vivo, ¿entiendes? Y así, y muchos amigos, mujeres que los niños se les fueron de las manos, y entonces había gente que tenía mucho trauma, pero se quedaron todo el mundo, unos que más, otros que menos, se educaron a, a la situación que estamos viviendo, ¿sabes? A adaptarse a esas cosas. Ay. Pero por lo que Sí, veo, todo el mundo, cuando pusieron las carpas, que la gente vivían 10 personas en cada carpa, como cajita de campaña de madera, la gente se adaptó a ese sistema. Había gente que tenía problemas porque todo el mundo no es carácter, que los caracteres de todo el mundo no son iguales. ¿Entiendes? Pero ahí, hasta ahí, todo estaba bien hasta que sí, llegué a sí. Estados Unidos. Y lo, sí, y de Cuba salía, por ejemplo, el que tenía las necesidades económicas, el que no estaba de acuerdo del gobierno, pero sabíamos que salían también aquel que soltaron de la prisión, el delincuente y No, toda eso esa sí, gente. Entonces ahí me eso imagino sí. que se reunió todo el mundo, como tú dices, diferentes carácter, No, no, sí, sí. diferentes personalidades. No. Había gente que yo no se ve, no se sabía, se formaba un problema de por nada. Yo decía, ¿por qué se formó? Y ahí hay gente que yo creo que citaba a problemas para eso mismo, para crear algo ahí. ¿Entiendes? Sí. Pero es lo que tú dices, si te estaban dando una ayuda y te estaban alimentando y te estaban ayudando, lo mejor era cooperar también con el buen comportamiento. Eso sí, Claro. sí. Y dime algo, cuando ya llegaste aquí, a tierras de libertad, a Estados Unidos, cuando tu familia te vio después de tanto tiempo, que lo lograste, Ajá. las emociones, ¿cómo No, fue? todo estaba bien, pero en este país la familia te apoya como a mí que me apoyaron, que me dieron trabajo, que me dieron techo, todo. Pero hay que venir a trabajar, a luchar, a hacer esto, lo otro, tú sabes. No hay otra forma. Hay Sí, que trabajar y luchar. Yo he trabajado en de todo hecho, tú sabes. Pero aquí el sí, que venga no se puede, para mantener a la familia, a tu mamá, a tu familia, eso, hay que trabajar. Este es un país de sí, trabajo, no es Cuba que te vas a sentar en la esquina a tomar alcohol, tú sabes, o no trabajar y esas cosas, tú sabes, porque aquí es, como te puedo decir, una sociedad de consumo, que todo vale, que todo que hay que pagarlo, todo. Tú tienes tus facilidades, pero todo tienes que pagarlo, todo el mundo tiene que trabajar para subsistir, pero vives como persona, sí. ¿entiendes? Y Nino, en esos años tengo entendido, no sé, que no había la comunicación que hay con Cuba con los familiares que hay hoy. Te podías quizás estar hasta meses sin hablar con la familia, ¿no? Meses, no, y una tarjetita a ver cómo podías hablar y no se podía hablar, y nada, y cuando estaba en la base de Guantánamo nunca hablé con nadie. Ni Wow. que era una carta al mes, sí, sí llegaba. ¿Me entiendes? Pero Es no, decir, cuando estabas en Guantánamo no podías hablar con nadie y que mandabas una cartica al mes si llegaba. ajá, una foto que me tiraba un guardia que tenía una cámara de esa, o tú comprabas un rollito, si tenías un rollito de eso que te vendían ahí, porque te vendían no me acuerdo qué yo. Y entonces un guardia tenía una cámara de los rollitos, después la mandaba a relevar, que cuando aquello valía como 3 pesos, pues guardia te hacía el favor de relevártela en el pueblo fuera del campamento, o el cura, o el pastor de la iglesia, porque había gente que estaban en la iglesia, y así. Pero así era la comunicación. Wow. Aquí cuando llegaba a Miami, eran cabinas telefónicas para poder hablar, y no se podía hablar casi, no había, era por una tarjeta, no había celular, eran unos bipes que había, teléfono en la casa,
las llamadas valían como $1 el minuto, todo era, la que menos valía era 75 centavos el minuto para poder hablar para Wow. Cuba, para Sí, poder porque como llamar, te dejaste para tú familia mandar allá, incluso un hijo, a tu hijo, a tu un sobrino. minuto, $1. Sí, $1 para tú hablar. Tú comprabas una tarjetita de 10 pesos y hablaste 10 minutos, no lo demás. Y tenía que hacer rápido. Si tú conectabas, te quitaban unos 50 al momento. Wow. Vamos, al momento. La compañía esa, no sé cómo era el negocio. Sí, era bien difícil tener una conexión. No es como hoy que está WhatsApp, que está Facebook, que si Sí. mensajes por Facebook, llamadas, que ya no ya por WhatsApp uno llama para Cuba y es como si estuvieras ahí con él. Exacto, pero ya no, no, tú no veías a nadie ni nada. Yo no veía al hijo mío por tiempo hasta que fui a Cuba a verlo y eso, a la familia, a mis sobrinos, y mis sobrinas y esas cosas, mi mamá y eso, que fue que yo pude verlo, pero mientras no. Wow, sí, sí. ¿Quieres hacerle alguna pregunta tú? No, No. no sé, no Yo sé. me he quedado impresionada con eso que me contaste del mar, de verdad, porque bueno, yo también vine por el mar, pero no, gracias a Dios no vi nada de eso. Pero yo sé que en el 94, como hubo una salida masiva, sí hubo muchas personas que no Bueno, llegaron. yo, en la noche esa que nos recogió el Cocal, el barco de la Piraña, ponían el reflector así de las luces y salían las lanchas del barco madre, se salían, ¡guau! Y tú sentías cuando volaban las lanchas, las volaban y las hundían, ya porque estaban la gente ahogada o recogían muertos, y tú veías que traían las bolsas de los muertos, pero eran irreconocibles, no había forma de ver de quién eran y cómo llegaban, ellos lo subían, pero ya después no se sabe dónde pararon esos cadáveres o los identificaron, esa noticia yo no me la sé bien, pero sí sé que volaron, tú sentías los petardos que hacían boom, 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 y volaban las embarcaciones que ya estaban con gente muerta adentro o rompidas ya, como el camión que yo te dije que era un Mar 500 que estaba la gente muerta adentro, que se veían, cuando pusieron la luz así, se veían gente flotando o niños así adentro de la cabina porque la sellaron, trancaron la puerta y entonces o se metieron por arriba del techo, pienso yo, pero se llenó de agua o dio vuelta a eso en el mal tiempo. Mucha gente estaban ahogadas ahí, muchos niños flotando en el mar, que no se sabe ni cómo, ni quién era, ni cómo apareció. Y entonces la gente decía, no, los delfines los traen. No, los delfines están comiéndoselos también. Todo el mundo, porque cuando la piel se Dios descompone, mío. Sí, esos así que se son, pone hay suave, familias que no saben o no supieron nunca nunca supieron. Yo conozco gente el que, destino de la familia que salió de Cuba. No exacto, supieron. yo conozco uno que salió de Cuba y nunca llegó. Como 2 o 3 que nunca llegaron. Ahí había gente que lloraban todo el campamento. Había un tipo que el hermano se le fue de las manos y se volvió loco. Andaba caminando por todo el campamento en Guantánamo gritando por su hermano. ¿Tú sabes? Y eso es, pero eso No, es, es te un quedas con un trauma, de verdad, trauma. es un trauma. Sí, exacto. Bueno, hasta ahora Sí, de ya. mi pueblo hay una historia de un muchacho, ya yo estaba aquí, que salieron 17 y él vio uno por uno. Y él lo único que cuenta es que cada vez que caía uno, lo único que se veía subir era sangre. Coño. Sí, pero abajo Que, de la balsa mía había un tiburón que era más grande que la balsa. Y había Dios mío, Dios un mío. hombre que se llamaba Gerardo, o se llama Gerardo, que venía adelante que vimos en la sombra así por el mediodía y le preguntaron quién viene con la menstruación de ustedes, porque el agua entraba por el sello de la propela, había que ir sacando el agua de adentro de la balsa. Y la muchacha se dio, y entonces él se quitó la camiseta para que ella se la pusiera, porque el agua esa que como ella se estaba limpiando, le estaba cayendo, estaba yendo para afuera y eso tenía olor y la sangre estaba yendo para atrás. Y entonces el tiburón estaba abajo hasta que quedaba petróleo y aceite y eso y echamos alrededor de la balsa y entonces fue que él se fue, los tiburones. Pero tú lo veías ahí, Imagínate todo lo que los estaba cayendo ahí de tiburones, unos personas, ya ellos tiburones, estaban ahí concentrados y el que cayera, sí, pero unos tiburones bastante grandes, unos tiburones gris, eso, pues, oscuros, que es impresionante, es impresionante.
Wow. Bueno, No. La travesía para venir para acá, ya sea por mar, por tierra, es peligrosa. Pero yo no, digo yo que la no se del la mar no tiene deseo a nadie, a escapatoria. ningún cubano yo Tú le vienes por deseo. el Darién y puedes correr, no sé, es difícil. No, yo no deseo a nadie que venga de esa forma por el mar. Si a mí me dicen ahora, tienes que venir por el mar de nuevo, yo no sé si si yo lo hiciera de nuevo, pero yo No, creo que sí. no. Uno se lanza porque no sabes hasta qué punto es el riesgo y siempre te lanzas con la esperanza de que vas a llegar, pero no Exacto. sabes lo que Pero te mira, espera en aquí ese yo he mar salido, profundo, oscuridad por todos lados por la noche. no, por oscuridad tú no ves ni el de al lado. Yo he salido aquí a navegar después que estoy en Miami, en bote, con la familia y eso. Y a mí me queda todavía aquella cosa del mar y las cosas como un salto en el estómago, ¿sabes? No es que le tenga miedo al mar, pero me queda como esa cosa. Y a veces vienen memorias en la mente de uno, ¿me entiendes? Y me acuerdo de todo, Cuéntate tú un poquito Dime. me acuerdo de la gente que venía al lado mío y esas cosas. Sí, sí. Las demás no puedo contarle nada porque yo no me recuerdo nada de eso. No te recuerdas de nada de eso. Yo me deshidraté y yo siempre lo digo cada vez que hago el cuento. Yo tuve 38 vómitos cuando estábamos a la deriva en No, pleno yo tuve Golfo. un momento que ya no aguantaba de la mano, todo estaba pelado de una soga que me amarré en la cintura, se me peló toda de una soga para no caerme, porque las olas eran demasiado y aguantando a los niños y la gente gritando, los remos se partieron, qué cosa era muy grande. Yo tenía un momento que yo lo que quería tirarme para el mar y ya morirme porque eh, era tanto vómito, náusea y deshidratado, ¿no? Sin agua y sin nada, no había agua. Y lo poco que había eran los limones que yo tenía en el bolsillo, que le di al niño que estaba al lado mío, que se llamaba Alfredo, o se llama, debe ser un hombre ya. Y nada, dándole limón a él, mordiéndolo ellos mismos y dándoselo a él, y esas cosas, tú sabes. Pero bueno. Sí, sí. La vida marcó a uno sí de esa forma y si uno decidió arriesgarse es por algo, por uno. Claro. Las decisiones cuando uno las toma es por algo. Y bueno, uno de ese algo, de esa toma de decisión tuya fue eso, poderle dar un futuro diferente a tu Sí, familia. sí. Y igual, como sabemos, igual eso mismo del gobierno, que no te deja avanzar por ningún lado, es muy difícil. En Cuba es muy difícil. Ajá. En Cuba es difícil, pero yo desde niño era como rebelde en ese sentido. No me gustaba mucho el régimen. Sí. Sí, así hay muchos todavía ya que, bueno, ya ahora es más difícil salir, otros no tienen los recursos, pero sí, el año 94 fue un año bien marcado en Cuba con la cuestión esta de los balseros. Eso sí, que vuelvo y repito, es muchos, yo creo que miles se puede decir, no llegaron a cumplir el objetivo que gracias a Dios tú sí pudiste llegar aquí y vivir en un país que puedes tener todas las oportunidades y principalmente la libertad. Exacto. ¿No estás de acuerdo con algo? Lo puedes decir, allá en Cuba no. Pero nada, una historia, esta historia tuya es como muchas y como te decía ahorita, las historias por el Darién, cualquier emigración, todo el mundo tiene historias marcadas y que se le quedan ahí a todo el mundo, porque por el Darién yo he escuchado historias que tienen que montarse en una lanchita, que es un viaje como de 8 horas y han habido mamás que se les ha caído el niño. Y imagínate, en ese Sí. momento, en una lancha, en un río, ¿qué vas a hacer? Es No, igual que en porque el es mar. que ¿Qué vas a cuando hacer? Tú sabes que las si te balsas tiras te esas van a comer también. saltan y se te van de los brazos, ¿me entiendes? Se te Los van de los muchachos se brazos. te van, por eso es que Se la te van gente de se los los brazos. amarra a la cintura o se los amarra con una mochila a los muchachos, por eso mismo, para que no te salten. Tú mismo, ¿cómo llegaste a la base, loco, buscando a tu hermano? Porque no sabía No, yo cuál sí. había sido No, su y yo destino. me salí de un campamento, brinqué la cerca, porque me dijeron que mi hermano estaba en un campamento, se llamaba Marcala, por allá, y brinqué la cerca por abajo de las alambres y me fugué, con tal de buscar a mi hermano. Y cuando llegué, me encontré al cuñado de mi hermano y al tío de la esposa de mi hermano.
y me dijeron, no, tu hermano se fue para Panamá. Y después, él, después de 4 o 5 meses, volvió a la base de Guantánamo y nos encontramos ahí, en la base de Guantánamo. Wow, ¿cuándo lo viste? No, nos abrazamos, todas esas cosas. Una cosa muy, tú sabes, muy dura, vete, porque tú no pensaste nunca que te ibas a volver a ver a tu hermano y esas cosas, Ah, y yo no sabía bien cómo se había sí, sucedido, ese era que el era otro mentira. punto. Sí, ¿Eh? ese era el otro punto, que cuando salías en esos años del 94, tú salías, pero no sabías cuándo tú ibas a volver a ver tu familia o No, cuándo ibas no, a hablar con ella. Eso tú no lo sabías. pero quiere que te diga una cosa, hay gente que dan un paso, pero cuando tú dices, ¿y cuándo lo voy a ver? Y mi hijo, que yo le dejé 6 añitos, que había cumplido, había acabado de cumplir 6 años, y me quedé así, dije, bueno, pero bueno, por un futuro mejor. Y ya, y así hice, hasta la Así, fecha. hasta la fecha. Gracias a Dios estamos aquí y cruzamos ese mar donde hay muchas historias duras, tristes, historias que no pudieron llegar a su final, que su final fue ahí, en el mar, pero nosotros llegamos. Y yo digo, algún propósito tenemos y quizás el propósito de trabajar y ayudar a nuestras familias en lo que podamos. Exacto. Bueno, Nino, nada, yo te doy las gracias por compartir esta historia con nosotros y de verdad te agradezco que hayas estado aquí en este momentico de este podcast. Primer Esto, podcast, el primer podcast, este es el primer podcast, esto va a estar saliendo mañana a la 1 de la tarde. Puedes unirte igual y verlo por YouTube, se llama así, Sin Control Podcast. Y quiero de verdad agradecerte de verdad haber cooperado con nosotros. Bueno, También por contar tu historia y porque también apoyarnos. Eres la primera historia que se cuenta en este podcast. El primerito. El primerito. Eres como se dice, ¿cómo es que se dice cuando una persona Yo no abre sé. por primera vez? Este español de este muchachito No, está, vaya, fatal. No sé. Pero nada, bueno, que eres le nuestro vaya bien primer a eso y protagonista. está bien, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti, te lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, a ti. Bueno, bye. Dale.